Venga. Muy bien. Arrancamos la mano en esta jornada de faisán. Salimos los 4 cazadores ordenados, buscando que los perros de muestra tomen la iniciativa. En la caza menor los primeros metros siempre tienen esa tensión especial. Todos sabemos que el faisán puede aguantar hasta que lo pisa o arrancar el vuelo largo cuando menos te lo esperas. Ahí va el primero, me toca disfrutarlo de espectador. Aunque el dedo te pide encarar, el tiro es del compañero. Lo doblan rápido y cae seco. Buen comienzo para quitarse los nervios de la salida. Venga. Ray. Cambio de tercio. Una faisana ha encajado un tiro de un compañero, pero ha sacado fuerza de flaqueza para seguir volando unos cientos de ¿Dónde metros. está el perro, Oscar? Toca lo más importante, cobrarla. No me gusta dejar la cazarina en el campo. Ahora es cuando los perros tienen que demostrar su nariz en el rastro. Espera, que no te veo. Ya la tiene, ahí está clavado. Una muestra preciosa, firme, sin dudar. Está ahí. Gracias a su Venga, nariz, Ray. esa faisana no se va a perder. Ven, dámela. Seguimos avanzando. Me toca de espectador. No hay nada como ver un lance de caza de faisán desde fuera. Se ve a Pierdo a Ray de vista un segundo y de repente salta la sorpresa. Ray la ha debido ver directamente porque la arranca sin muestra previa. Le pego el primer tiro y la acuso, pero estas faisanas son durísimas. Se me tapa con un olivo y aunque disparo 2 veces más se pierde la distancia. No lo veo caer, pero sé que va tocada. Cuando terminemos la mano, volveremos a peinar esa zona. No dejamos una pieza así atrás, si hay la más mínima posibilidad de cobro. Ray ha tomado un rastro fresco y no lo va a soltar. Miradlo cómo trabaja. Sé que cuando se pone así el animal está cerca. Creo que lleva otro este. Busca Ray. Ahí está, clavado en las esparteras. Es el momento, sale la faisana rompiendo el silencio. Esta vez el disparo certero, un solo tiro limpio. Tráelo, muy bien. Tráelo, Ray. Busca Ray. Fijaos qué duro es el faisán. El compañero le ha pegado un tiro certero, pero cae entero y arranca a peonar como un demonio. Aquí es donde el perro marca la diferencia. Ray no le quita el ojo y tras una carrera explosiva consigue capturarlo. Sin un buen perro de cobro, esta pieza se habría perdido entre la espesura. Es el valor incalculable de un compañero de 4 patas. Caminando por la cresta veo un faisán intentar escabullirse entre las esparteras. Pero Ray es más rápido. En cuanto siente la emanación, el ave rompe a volar.
Le pego 2 tiros, se ve en el impacto, pero el animal lleva mucha fuerza y no acaba Me de cerrar cago en las todo alas. lo que se menea. No lo he visto caer seco, pero sé que está tocado. No hay duda, voy a por él. Venga. De camino a por el mío, Ray se queda de piedra en este olmo. Aguanta la muestra, una barbaridad. Y al final sale esta Venga, faisana. Ray. Se nota enseguida Vamos. que ya venía herida de algún lance. Hoy somos muchos en el campo y no todos llevan Venga. perro. Sin la nariz de Ray, esta pieza se habría quedado aquí perdida. Cobrarla es una cuestión de respeto por la caza. Ahí lo tenéis, el cara a cara. Ray lo ha clavado, no se mueve ni un milímetro. Esos segundos de tensión, donde el perro y pieza se miden, son la esencia pura de esta afición, la satisfacción de saber que el trabajo de búsqueda ha dado su fruto. Venga, Ray. Busca, Ray. Venga. Ray, vamos. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos. Venga, cógelo. Venga. Venga, Ray, vamos. Intenta una última carrera, pero Ray no le da opciones. Al final pieza cobrada. No se ha quedado en el campo, que era lo más importante. Aquí tiene uno este también, ¿eh? ¿Dónde estás? A ver si es este. En este momento porque Ray Venga, me ha Ray, dejado busca. con la Aquí no boca lo vamos a abierta. sacar, un zarzal. Él no es muy amigo de los zarzales cerrados. Pero la emanación hoy era irresistible. Miradlo como entra sin pensárselo, se queda de muestra, y aunque la bretona de mi compañero viene a echar una mano en lo sucio, es Ray quien termina de resolver el entuerto. Tiene una piedra ahí dentro, a ver. Sí, es este, lo tienen los dos. Venga, Ray. Busca, Ray, me cago en la mar. Pero este está tocando arriba, y el aire viene de allá, Mira a ver si la metes aquí. Sale el gallo con fuerza, y el compañero que está mejor ubicado no perdona. Deja la pieza herida, nos pegamos un pequeño sprint y vemos el faisán en el suelo inerte. Vamos, Ray, que va herido.
¿Eh? ¿Qué dices? Me toca volver a disfrutar Ah, sí, desde la tiene barrera. algo, ¿eh? Ahora es la bretona del compañero la que se queda de piedra. Mirad qué estampa. Es un espectáculo ver trabajar a diferentes razas en una misma mano. Sale la faisana cumplidora, falla el primero, pero corrige de maravilla en el segundo. Hay que Vale, vamos, Ray. reconocerlo. Mi compañero hoy está de dulce, no perdona ni una. Venga, busca, Ray. Busca. Llegamos a un claro y Ray no tarda ni un segundo en decirme dónde está la pieza. Miradlo, está clavado frente a este arbusto. Es un lance de los que me gusta grabar. Terreno limpio, el perro disfrutando de la emanación y una salida franca. Encaro, disparo y el faisán cae seco. Cuando perro cazador y terreno se alinean, salen lances así de bonitos. Sí, señor. Sí, señor. ¿Me lo das? Muy bien. Muy bien. Seguimos ganando altura. Ray mete la nariz al suelo busca, y Ray. empieza a dibujar el rastro de forma eléctrica. De repente salta la faisana, se me viene directamente a la cara. Estos lances es vital mantener la calma. Si disparas muy cerca, la rompes. Y si te precipitas, la fallas. Le dejo que gane esos metros necesarios, busco el hueco y con un tiro la bato. Muy bien. Tráela, ven. ¿Me la das? Tráela. Vamos. Muy bien. Muy bien. Uy, busca, Ray. Venga. Vamos. Venga, Ray, vamos, venga. Sigo ganando altura con la Venga. idea de encontrar la faisana del primer lance. En el campo la ética es lo primero, pero el monte siempre tiene un plan B. Venga. Ray marca en este cortado y de repente salta un gallo precioso. Fallo el primero, pero en el segundo tiro no perdono. Ray lo cobra a la perfección. Bien. Muy bien. Busca. Venga, vamos. Busca. Venga, vamos. Venga, Ray.
Mirad qué estampa. Ray me regala otra muestra espectacular, y la sorpresa es que volvemos a dar con una pieza herida de otros lances de la mañana. Ray hoy ha sido un seguro de vida de este acotado. Cobrar estas piezas es para mí el mayor éxito del día. ¡Laika! 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 ¡Sí! Sí, pero estaba herido. Bien, Ray. No, este creo que estaba herido. A ver, suelta, suelta, Ray, suelta. Sí, lleva un tiro. Creo que por aquí hay uno, Oscar. No sé, el perro va tocando. Sí, lo tengo aquí. Venga, Ray, busca. Busca. Sí. Busca, Ray. Venga, vamos. Venga, Ray. Busca. Vamos, Ray. Entramos en la pinada, aquí las reglas cambian, el espacio es cerrado. Ray lo detecta rápido. Hostias. Sí, pero... Fallo el primero porque se me tapa en una décima de segundo, pero en el segundo no hay margen de error. Tiro instintivo buscando el claro y lo bajamos. En el monte quien no corre vuela. Sí, señor, otra gallinaca, me cago en todo. Muy buena, Ray. Me cago en la mar. Sí, sabía yo que aquí habían. No olvidéis suscribiros para no perderos ni una jornada de días de caza. Y dejadme un like si valoráis el esfuerzo que hay detrás de cada vídeo. Seguimos con la mano. Cambiamos de terreno y nos vamos a la orilla del río, un lugar que a los faisanes les encanta por la frescura y la espesura del carrizo. Mi compañero levanta un gallo que vuela directo al cauce, lo abate pero cae a plomo en mitad del agua. Cobrar en el río siempre tiene su complicación, pero aquí no se queda nada. Tras un buen rato de vega conseguimos recuperarlo, una pieza que sabe distinta por el esfuerzo que ha costado. La perra está por ahí, ¿no? Ya con el coche a la vista pierdo a Ray. Decide que aún no es hora de plegar. Se mete en una zona sucia, impenetrable y saca un fuego. Sale largo, solo me queda disfrutar del vuelo. Pues ha ganado la partida.
Y con esto finalizamos esta jornada de suelta de faisanes. Mañana volveremos a la rebusca. El segundo día la cosa está mucho más tranquila. Ray me obliga a ganar altura, llevándome a lo más alto de la sierra. Ahí donde parece que no hay nada se queda de piedra. Sale un gallo precioso de los que quitan el hipo. Le pego en el primero y lo acuso, pero hace falta un segundo disparo para cerrar el lance. Ray, como siempre, impecable en el cobro. Un broche de oro para una mañana de pocos contactos. Y con esto terminamos estas 2 jornadas. Sabéis perfectamente que mi pasión es la perdiz brava, pero estos días tienen un sentido fundamental para la gestión de nuestro cuerpo. Aprovechamos estos 2 puentes donde se juntan muchos días de caza seguidos para centrar la actividad exclusivamente en el faisán. Es una forma de quitarle presión a la perdiz. Le damos un respiro necesario a nuestras patirrojas cuando más cazadores hay en el campo. Así disfrutamos de la afición sin castigar la densidad de la brava. Al final son días para reunirnos todos los socios, compartir anécdotas y disfrutar de esa comida de hermandad que tanto nos gusta. Y os digo una cosa, entre el trabajo de los perros y lo cojonuda que está la carne del faisán en la cocina, el fin de semana ha sido redondo. Si os gusta esta forma de entender el campo, con sinceridad y respeto, suscribíos al canal. Sería un placer teneros en nuestra cuadrilla de días de caza. Por aquí os dejo un par de jornadas que seguro que os van a gustar. Gracias por estar ahí y buena caza a todos.